Somos privilegiados. Tenemos un clima que nos permite, Señor, estar aquí adorándote. Nos has concedido estar en un lugar, Señor, que tiene una hermosa vista y que nos inspira, Señor, para acercarnos más a ti. Te ruego ahora, mi Dios, trata con el corazón de cada uno de mis hermanos, pero también, Señor, con aquellos que aún no se han rendido a ti o es su primera vez aquí. Trata con ellos, Espíritu Santo. Que nadie salga de este lugar sin haber probado, Señor, de tu amor, de tu poder. Que puedan tener una muestra, Rey, de lo que es una vida nueva en ti. Gracias, Señor, por la oportunidad que todavía me concedes de compartir de tu palabra y además en libertad. Te ruego, Señor, que seas tú a través de mí y ministranos, empezando por mí, Señor, porque yo soy quien más te necesita. Lo imploro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Primera carta a los Corintios. No, deberían controlar bien el volumen porque hasta a mí ya me dieron ganas de ir para allá. Si se distrae, pues se distrae. Versículos del 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Resurrección. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para ti? Busqué en el diccionario y busqué en varios, como unos 5 por lo menos. Y esto fue lo que encontré y hice un resumen de las mejores 2 definiciones que encontré. Dice, el vocablo latino resurrectio llegó a nuestra lengua como resurrección. Se trata del proceso y el resultado de resucitar, o sea, recuperar la vida después de haber muerto. Se entiende que la resurrección consiste en volver a la vida que se tenía antes de la muerte. Por eso puede decirse que resucitar es revivir. En general, la noción se asocia a una cuestión de fe, ya que la muerte de un ser vivo es, para la ciencia, irreversible. Curioso. Y en las otras definiciones que encontré, mayormente hablaban de Jesús, haciendo referencia a que la resurrección es meramente algo religioso, algo de fe, pero específicamente a la fe cristiana. Ahora, eso me gustó, porque quiere decir que solamente Jesucristo ha resucitado. Mahoma, Buda, María, siguen en la tumba. Solo Jesús resucitó. Eso es bueno. Eso lo deja bien en claro. Porque para la ciencia dice esto es irreversible. Pero lo que es imposible para el hombre, pues es posible para Dios. Así que para nosotros no es problema. Bien. Ahora, ¿qué significa para ti? Bueno, si hablamos en términos espirituales, es la base de nuestra fe. Realmente es la base de nuestra fe. Y vamos a volver a leer este pasaje, pero desde el versículo 1. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo,
dice Dios a través de las manos del apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro. Cefas es piedrecita. Para aquellos que todavía piensan que Pedro es la piedra angular, se equivocan, es una piedrecita. La roca es Jesucristo. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Fíjense, aquí menciona el versículo 7, después apareció a Jacobo. Jacobo es Santiago, hermano de Jesucristo, hijo de María y José. ¿Sí? Es el, pues sí decirlo, medio hermano de Jesucristo. Ahora bien, hay otros pasajes de la Biblia cuando hablan de la resurrección de Cristo en los evangelios. Allí menciona que de las mujeres que estaban allí estaba María, madre de Jacobo, que era María, la madre de Jesús. Sí, así que efectivamente sí tuvo más hijos, es parte de la confirmación. ¿Por qué lo menciono? Porque este pasaje, al hablar de la resurrección, es la base de nuestra fe. Y vean lo que implica. ¿Sí? Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Un hermoso ejemplo que también es parte de nuestra doctrina. Si un asesino, un fanático, un desgraciado pudo ser perdonado por Dios porque se arrepintió, imagínate qué no hará contigo, que no le llegan ni a los talones en pecado a Pablo, o a Saulo de Tarso, como era llamado anteriormente. Y aún si has matado gente, acércate a Dios. Una cosa es que no te perdonen los familiares del muerto, y otra muy diferente, la relación que puedas tener con nuestro Dios a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Bueno. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, que Él resucitó a Cristo. Hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ojo, aquí también nos dejen claro que la doctrina de la unicidad o unitaria son falsas. Aquí está hablando que Cristo fue resucitado por el Padre. Jesucristo fue resucitado por Dios. Pero también hay pasajes en los evangelios donde nos dice que tumbaré este templo y en 3 días yo lo reedificaré. O sea, Jesucristo también se revivió a sí mismo. Entonces Dios le levantó de los muertos, Cristo se levantó de los muertos, y más adelante vamos a ver cómo el Espíritu lo levantó de los muertos. Entonces aquí también nos dejen claro la base de nuestra doctrina en cuestión de la resurrección. Implica la Trinidad otra vez. Pero sin Trinidad no hay nada. Sin Trinidad no puede haber salvación. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Por qué? Porque si Cristo murió por nuestros pecados, pero el sacrificio no fue tomado con agrado por parte del Padre, o el Padre no existiera, como dicen esas religiones falsas que se hacen llamar cristianos, que niegan la Trinidad. Pero si Cristo murió por los pecados, pero el Padre no aceptó el sacrificio, la consecuencia sería ¿qué? Que no lo resucitó, porque no fue agradable. Entonces seguimos en pecado, y nuestra fe sería vana y somos dignos de lástima. Entonces sí, todos esos ateos que dicen que estamos mal tendrían la razón.
Y eso sí que sería una tragedia, porque estaríamos todos destinados a la destrucción. Eso sería muy cruel. Ahora, entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Los que murieron creyendo en Él, o fueron destruidos o se fueron al infierno. ¡Qué tragedia! Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, necesitamos del Padre, necesitamos del Espíritu Santo. Si solo esperas en Cristo, ¿Cristo salva? Sí, pero porque el Padre recibió y aceptó el precio por nuestro pecado, y porque el Espíritu Santo le dio el poder para soportar ese castigo, esa forma de muerte, porque el Espíritu Santo le dio el poder para hacer milagros, porque el Espíritu Santo lo revivió. Así que si el Padre no acepta el pago, si el Espíritu Santo no lo revive, esperar en Cristo solamente no sirve de nada. Necesitamos la Trinidad. Es la base de nuestra fe. Ahora, eso es de una perspectiva meramente doctrinal, y si ustedes quieren, hasta fría. Meramente. Esto es mera enseñanza. Ahora vamos a otra cuestión. ¿Qué es la resurrección para ti? Bueno, aquí ya estamos un poquito más informados de lo que es la resurrección en términos doctrinales prácticos. Ya vimos lo que dice el diccionario, ya lo vimos en términos doctrinales. Ahora, siguiente, sus implicaciones. Implica morir primero. Y lo vemos en el caso del bautismo. Cuando somos bautizados, debemos recordar que el término griego para bautismo significa sumergido bajo el agua. Por eso el bautismo real, el bautismo válido, no puede ser por aspersión, ni tampoco puede ser para niños. ¿Por qué? Porque todavía no tienen la plena comprensión de lo que es el arrepentimiento, la fe, la obediencia. Y el requisito indispensable es haber rendido su vida a Cristo para poder ser bautizado. Bueno, entonces, cuando somos bautizados, representa nuestra muerte junto con Cristo al ser sumergido, y nuestra nueva vida al salir del agua. El bautismo no salva. Es mentira que si no estás bautizado te vas a ir al infierno. Eso es falso. Si no te bautizas por rebelde, por desobediente, te vas a ir al infierno por rebelde y por desobediente, pero no porque no te mojaste. El bautismo es muy importante. No es indispensable para la salvación, pero es muy importante porque es el acto público donde nosotros mostramos nuestra fe ante la iglesia y quien esté presente, pero sobre todo ante Dios. Hacemos pública nuestra fe a través de este acto. Entonces, implica morir primero. Vamos viendo qué nos dice la Escritura sobre esto. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ok, ¿en qué forma vamos a morir? Vamos a morir al ego, al yo. Cuando Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz que menciona aquí Jesús no es como muchos groseros que faltan al respeto a Dios, diciendo que su cruz es su mujer, su cruz es su marido, su cruz son sus hijos. En buen plan, ya cállense, no digan esas tonterías. Porque ¿sabes lo que va a hacer Dios? Va a matar a tu esposa, o va a matar a tus hijos, o va a hacer que pierdas tu trabajo si sigues con esas tonterías. De verdad es muy molesto. ¿Por qué me diste esta cruz, Señor? Pues si quieres te la quito, a ver si vas a dejar de llorar o llorar más. No hablen de más, no se metan en problemas gratis. La cruz que se refiere ciertamente es a morir, pero al ego, al yo, a tus malos hábitos, a tus ideas equivocadas, a tus malas costumbres, a ese egoísmo, aunque se escucha redundancia, que consiste en que solo te quieres a ti, que realmente no te importan los demás, que primero eres tú, luego eres tú, tercer lugar tú, y en cuarto lugar, si todavía queda, pues sigues tú. Eso es a lo que se refiere. ¿Y cómo lo vemos aquí? Bueno, vamos a ver qué más nos dice la Escritura. Gálatas 2:20. Dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. O sea, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Vamos ahora a Romanos capítulo 8. Por un lado, tarde o temprano va a haber muerte física, pero aquí se refiere a la muerte del ego, a la muerte del yo, y ceder el lugar, ceder el trono a nuestro Señor Jesucristo, o bien al Espíritu Santo, que es el que viene a morar en nosotros cuando rendimos nuestra vida a Cristo. Dice Romanos 8, versículos del 10 al 16, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fíjense bien, y si el Espíritu de aquel, estamos hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nuevamente alusión a la Trinidad. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que el Espíritu nos va a dar vida nueva, así como resucitó a Cristo físicamente, literalmente, nos va a dar una vida nueva sin que nuestro cuerpo tenga que morir. Estamos hablando del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Una fuerza activa es equiparable a un robot programado, a un perro amaestrado. El Espíritu Santo es Dios y merece todo nuestro respeto. Tan así es que el único pecado imperdonable es faltarle al respeto al Espíritu Santo. Y quien diga que no es persona, que la Trinidad no existe, está en un serio problema. Serio problema. Porque con Dios no se juega. Entonces, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí hace la diferencia entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu humano. El Espíritu Santo nos da testimonio, eres mi hijo, fuiste adoptado. Allí podemos estar en paz. Nos da una vida nueva y lo que nos lleva a vivir en libertad, resurrección. No sé aún qué sea para ti, pero para mí es libertad. Para mí es libertad. Ya no soy ese niño asustado de 5 a 9 años, ese niño que fue engañado, ese niño que jugaba a hacer cositas sin darse cuenta que estaba siendo violentado sexualmente, y no por uno ni por dos, sino por varios niños, no al mismo tiempo, pero sí por varios a lo largo de esos 4 años. Ya no soy ese niño, ni tampoco soy ese adolescente agresivo ni temeroso. Hubo muchas ocasiones donde tuve terror tan solo de pensar que podría ser homosexual o violador por lo que me había sucedido. Pero Dios guardó mi corazón. Dios guardó mi corazón. Fue un camino largo, pero Él me dio libertad. ¿Por qué? Porque yo estoy muerto para el pecado. Cuando yo decidí perdonar, también fui muerto al rencor. Y Dios me resucitó como un hombre. Por eso, no es frecuente que yo pida disculpas cuando sea duro y agresivo hablando de temas de masculinidad, de hombría. Así que les pido que me entiendan, no que me disculpen. Porque si yo te digo que pareces maricón por tu forma de vestir, es porque pareces maricón por tu forma de vestir. Porque yo sí pude haber sido. Porque yo sí pasé por tiempos de duda, de dolor, de temor. Pero Dios me restauró y por eso me permite ver esa diferencia. Y no soy un ruco de épocas antiguas ni homofóbico. Soy un hombre bendecido que fue protegido y restaurado. Porque yo resucité. Dios me dio una vida nueva. Para mí eso es la resurrección. Y por eso es que puedo estar aquí hoy. Imagínate lo que hará el Señor contigo. Entiende lo que es la resurrección para ti. Trata de entender eso. A lo mejor para algunos de ustedes resurrección se llega a significar
que tuve malos padres, o por lo menos tuve muy mal ejemplo en mi hogar. Pero yo ya morí a eso, porque yo decidí perdonar a mis padres, decidí ignorar su parte negativa y honrarlos por aquello bueno, aunque sea poquito, que tengan, o tuvieron si ya fallecieron. Y ahora yo tomo mis propias decisiones, siendo guiado por ¿quién dice la palabra? Por el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos. Él a ti te levanta de los muertos. Él te levanta de esa tumba espantosa que en algún tiempo fue tu familia o tus malas decisiones. A Dios, para lo único que le interesa tu historia es para convertirla en abono y en fertilizante. Eso es lo que se hace con el estiércol. Se convierte en fertilizante. ¿Para qué? Para que la plantita de la nueva vida que surge ahora en Cristo tenga abono y fertilizante. Te mantenga humilde, recordando siempre de dónde saliste, pero sin dolor y sin vergüenza, porque has sido restaurado. Moriste a esa realidad y naciste a una nueva. Y con ello traes a tus hijos también. Porque así como Dios visita la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación de los que aborrecen, también dice que hace bendición a millares, aquellos que aman y obedecen, que le aman y obedecen sus mandamientos. Así que por eso, si tú recibes a Cristo, dice, serás salvo tú y tu casa. No porque tú recibas a Cristo ya tu familia la libró, no. Pero al recibir a Cristo te lo llevas contigo y ellos van a poder conocer a Cristo. Tus hijos van a ser criados conforme a la voluntad del Espíritu Santo y van a conocer a Cristo. Y va a ser más fácil que ellos tomen esa decisión. Es tiempo de resucitar. Es tiempo de levantarnos de los muertos, ya no más. ¿Qué significa entonces? Un cambio de vida. Cambio de vida. Es un cambio de actitud. Es usar lo que tú tienes, que antes usabas para pecar, usarlo ahora para bendecir, para adorar al Señor. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto, e inclusive lo hemos comentado, de hermanos en Cristo que fueron sacados de las drogas, que fueron sacados de la prostitución y de cosas horribles, de pandillas, hombres y mujeres que llegaron a matar a otros, inclusive hasta por placer, ya drogados, llenos de tatuajes, de marcas en su cuerpo, y ahora son nuestros hermanos en Cristo. Fueron perdonados, por eso murieron al pecado y tienen una nueva vida, pero no se borraron sus tatuajes, ni se borró la memoria. Ese conocimiento que tienen de callejero, ahora lo usan para evangelizar. Esos tatuajes son el pasaporte de entrada a barrios donde tú y yo no podríamos entrar, y si entramos no salimos, como la Matangrati, las Alcipuedes, colonias de ese tipo, que en todos lados hay. Digo, en toda ciudad hay por lo menos una. Una mujer hermosa. Ahora resulta que porque está en Cristo ya no se puede pintar, ya no se puede arreglar. Eso es absurdo. Dios nos dio diferentes cosas a cada quien para que las usemos para glorificarle. Para glorificarle. Una mujer hermosa puede seguir siendo hermosa, simplemente con decoro. Y ya. Y ya. Y nos quitamos de problemas. Dios no le quitó lo bocón a Pedro, ni lo broncudo a Pablo. Dios no le quita los pantalones a nadie, al contrario. A Juan le quitó lo celoso. Mira, Señor, esos están predicando tu nombre y no nos siguen. Oramos para que les caiga fuego del cielo. Cálmate, mi hijo, ya habla hasta como sinaloense. Cálmese, cálmese. Perro pariente, dale pues. ¿Cómo que no? Es fácil. No, Señor, el otro día vimos unos que andaban predicando y los pusimos en paz. No los detengas, déjalos que prediquen. ¿Le quitó lo celoso a Juan? No, si tú lees la primera carta de Juan, viene, hombre, una disertación tremenda en contra de la falsa doctrina católica, en contra de la falsa doctrina de los testigos de Jehová y hasta de los apostólicos actuales. Viene un compendio de cómo protegernos de las falsas doctrinas de todas esas sectas que confunden a la gente. Porque nunca le quitó lo celoso. ¿Qué es lo que hizo? Fue, lo canalizó. ¿Sí? Un celo, no celos, sino un celo ferviente con inteligencia, con sabiduría. Igual, a Pedro no le quitó lo bocón, no, lo reeducó. De tal manera que cuando llegaron a hablar ante las autoridades romanas, ¿qué dijeron? Y hasta los de las sinagogas, caray, que no eran de la chusma. Bueno, dice del vulgo, ¿no? Pero entendemos. Que no eran de la prole.
se nota que anduvieron con Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les dio palabra. Y empezaron a hablar, no como si fueran la gran cosa, sino que eran la gran cosa porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Eso fue lo que pasó. No le quitó lo bocón, le dio de qué hablar. A Pablo, ¿le quitó lo broncudo? No, hombre, al contrario, lo respaldó con poder para hacer milagros. ¿Y qué es lo que hacía? Iba y predicaba y se le ponían al brinco, hacía milagros. Órale, ¿quién está mintiendo? Bueno, pues, como aquella esclava endemoniada, ¿no? Y abusado, porque a muchos de ustedes les pasa todavía. Estos hombres son de Dios, decía la pobre esclava endemoniada. Estos hombres son de Dios. Hasta que Pablo se hartó. En el nombre de Jesús, sal de ella. Y los dueños de la esclava estaban enojadísimos porque un espíritu de adivinación y ganaban mucho dinero. Pero ¿cuál es el problema? Ay, ahí seguimos yendo con los brujos. Al cabo es magia blanca, es para ayudar. Eso es del diablo. Y sigue así, te vas a ir al infierno. Y ni siquiera por usar la brujería, sino por escupirle en la cara a Dios que sigues haciendo esas tonterías. Que el yoga, que los horóscopos, eso es meterse en brujería. Y los que me miran feo por el yoga, pónganse a estudiar qué significa. Lo que realmente es el yoga y la relación que tiene con las religiones orientales. El propósito del yoga es el suicidio. Es detener tu corazón de forma voluntaria poco a poco. Y si me van a decir ignorante, pónganse a estudiar, pónganse a investigar, y cuando lo encuentren verán que tengo razón. No lo inventé. No lo inventé. Pero ya andamos con tonteras, los horóscopos, dame la mano, lo que sobró del cafecito, mejor tómatelo. No desperdicie, sacar la leche. Luego si es café bueno, hombre, ese es malo y caro, con más razón tómatelo. No hay que desperdiciar. Bueno, entonces, mis hermanos, es un cambio de vida, es un cambio de actitud. Mira, vamos al Evangelio según Lucas. Capítulo 7. Versículos del 36 al 50. Fíjense, este pasaje es muy interesante. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, aquí si lo buscan en otros evangelios, dice que era María, la hermana de Lázaro y Marta. Entonces, cuando dice una mujer que era pecadora, es muy probable que se dedicara a la prostitución o tuviera amantes. ¿Ok? Estamos hablando casi en conjetura, ¿no? Porque otros pasajes hacen referencia a esta situación también. Porque de hecho dicen Simón el leproso, y aquí es Simón el fariseo. El hecho de ser fariseo pues ya lo hace leproso espiritual, ¿verdad? De entrada. Pero bueno. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, algo carísimo. Carísimo. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, todavía el pecador pensando, ¿no? Todavía el majadero, si fuera profeta, o sea, todavía dudando, ¿no? De quién era Jesús. Pues Jesús es mucho más que profeta. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. O sea, todavía me lo imagino así el barbero. Di, maestro. Sí, todavía bien buena onda, como si no le hubiera faltado el respeto en su mente, ¿no? Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo. No dijo respondiendo Simón, no, dijo respondiendo Simón. Dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.
No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Miren, cambio de vida. Suponiendo que esta mujer efectivamente era prostituta o era una mujer que tenía amantes, no hay mucha diferencia, la cuestión nomás es la exclusividad, pero en sí es fornicación. Cambio de vida. Ese perfume seguramente lo usaba para embellecerse y así atraer a su amante o a sus clientes. Y ese era nuevecito y era carísimo. Y debe haber tenido otros o en el pasado haber usado más, pero ese lo reservó. Ya no lo usó para pecar, ya no lo usó para prostituirse, lo usó para adorar a Dios. Ese es el punto. Es un cambio de actitud. Hay cosas que están en ti que Dios no va a quitar, que siempre han estado allí. Por ejemplo, veíamos en el taller de matrimonios, ese deseo que tenemos los varones, ese gusto tan marcado por las mujeres, que vemos algo bonito y llama la atención. Sí, tenemos que aprender a disciplinarnos por respeto, primeramente a Dios, a nuestra esposa y a nosotros mismos, y por supuesto a la persona en cuestión, ¿verdad? A esa mujer. Tenemos que aprender a controlarlo, es nuestra obligación, y Dios jamás te va a quitar ese impulso o apetito sexual. ¿Por qué? Porque es el regalo que Dios le dio a tu esposa, pero te lo dio a ti para que tú se lo lleves. Por eso Él no te lo va a quitar. Tu apetito sexual, varón, es el regalo que Dios le dio a tu esposa. Úsalo exclusivamente con ella. Porque de otra manera vas a destruir tu vida, tu matrimonio y vas a malcriar a tus hijos en muchas formas. Bueno, ya después, en el taller de matrimonios, vamos a entrar ahí cómo educarlo, cómo entrenarse, cómo cumplir, etcétera, etcétera, en ambas partes, ¿no? Pero cambio de vida. Segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A lo mejor hasta se van a reír de mí, pero no le hace. ¿Sabían ustedes que cerca de la mitad del equipo de los Vengadores fueron primeramente delincuentes? Y fueron, fíjense bien, fueron personas que se arrepintieron, se reintegraron a la sociedad y ahora sirven como protectores de la misma en ese mundo de fantasía, por supuesto. ¿Ok? Pero a manera de ejemplo, Ojo de Halcón no perdió sus habilidades de combate, un asesino de nivel mundial, excelente tirador con todo tipo de armas, no perdió sus habilidades, las dejó de usar como mercenario para convertirse en un superhéroe. Y así sucedió con la Bruja Escarlata, con el Hombre Maravilla, digo, también existe, pero en la Marvel. Y así con la mayoría de los superhéroes que antes eran villanos, ahora son superhéroes. Bueno, por mencionar un ejemplo, digo, para los adolescentes o niños que pudieran luego escuchar esto en el Facebook, vean que también hay. El punto es cambio de vida, cambio de actitud y usar lo que Dios te dio para cosas buenas. Gálatas 5, 22 y 23 habla del fruto del Espíritu, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el carácter de Cristo desarrollado en nuestra vida. Fíjate bien, Dios no va a cambiar tu físico, Dios no va a cambiar tu apariencia, va a cambiar tu corazón. Es lo que Pablo llamaba circuncidarse, pero del corazón, no de la carne. Entonces viene esa transformación. Menciona en versículos anteriores lo que son las obras de la carne, pero luego menciona el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo va a transformar tu vida de adentro hacia afuera, porque va a cambiar tu actitud, tu manera de ver la vida. Todo eso va a ser transformado y va a ser para tu bendición. Romanos 12, versículos del 1 al 5. Esto lo hemos visto en otros temas inclusive, pero este pasaje a mí me encanta porque es muy útil para muchas situaciones.
te sirve hasta para iniciar tu propio negocio. Pero imagínate una vida nueva en Cristo. Fíjate bien. Versículo 1 que dice que consagres tu cuerpo al Señor. Dice que consagres tus miembros, que sea tu sacrificio vivo, agradable al Señor, de forma voluntaria. El versículo 2 dice que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, para poder comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero primero que dice, no te amoldes a las costumbres, cultura de tu época, de tu región, de tu país, no. Sino más bien, transforma tu manera de vivir, renovando tu manera de pensar. Entonces, versículo 1 dice, consagra tu cuerpo. Versículo 2, consagra tu mente al Señor. Eso trae un cambio de vida completo. Sigues siendo tú, pero ahora vives diferente. En el versículo 3, ¿qué nos dice? Que no seas sangrón, que no tengas mayor concepto de ti mismo que el que debe de ser, sino que pienses de ti mismo con cordura, de acuerdo a la medida del don de fe que se te ha dado. O sea, que no te creas la última Coca-Cola del estadio, ¿sí? No te creas el escritor de la alabanza de moda en la congregación. No te creas el baterista. O sea, no alucines. O sea, no seas sangrón, no te creas mucho. Y miren que nuestro baterista, gloria a Dios, es un muchacho humilde, de buen trato y hasta guapetón. ¿Cómo que no? Y si no, pregúntenle a su novia que está a un lado. Ok, pero este es el asunto. No seas sangrón, no te creas mucho. Se resume facilito. Y luego el versículo 4 y 5 que dice, aprende a convivir, aprende a trabajar en equipo. Somos familia. Somos familia. Y de verdad que por amor, no por obligación, por amor deberíamos conocernos ya entre todos. Al menos una vez haber invitado o haber sido invitado por alguien a su casa. Ya deberíamos conocernos entre todos. ¿Por qué? Porque somos familia. Es cierto, está el pariente incómodo, ¿verdad? Pero somos familia. Y debemos amarnos. Ahora, el domingo pasado tuvimos recepción de miembros y próximamente lo vamos a volver a tener. No lo hice hoy porque hay personas que están ausentes y quisiera que estuvieran para entregarles su reconocimiento aquí. Pero fíjense bien, al final, aunque solamente sea algo moral, se firmó, ¿sí?, un acuerdo en el que se comprometían a dar buen testimonio. Uno de los puntos era guardar la unidad de la iglesia. ¿Y cómo se guarda la unidad de la iglesia? No chismeando, obedeciendo al pastor, a los líderes de cada ministerio en particular. ¿Para qué? Para que las cosas funcionen. Pues si andamos de mitoteros, nos van allá. Y eso provoca división. Y aun si lo que estás diciendo es verdad, con más razón, cállate. Ven con el pastor, vamos, hablamos. Si está sabroso el mitotito, lo compartimos. No, lo hablamos y le buscamos solución a las cosas. Pero no vamos a hacer chisme, no vamos a hacer mitote. A ver, ¿por qué mi hermano, que apenas tiene un año en la congregación, le voy a contar que yo tengo pleito con gente de acá? Oye, pues no, ¿para qué? Lo estoy espantando. O personas que no tienen nada que ver con el asunto, les estoy compartiendo. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, Dios te dio esa boquita y una memoria excepcional y unos oídos bárbaros para que los uses en bendición, no para que los estés usando en cosas que no se deben. Cambio de vida, cambio de actitud. Entonces recuerda, consagra tu cuerpo al Señor, consagra tu mente al Señor. No seas sangrón. Y aprende a vivir, no solamente a trabajar, a vivir en equipo, en tu familia, en la congregación, y hasta en tu trabajo, y verás los resultados. Bueno, les digo, este pasaje me encanta, este de Romanos. Es muy práctico y muy versátil. Ok. Y ahora llegamos a otro punto, la resurrección. Ya vimos que es un cambio, ¿no? Es morir al pecado, dejamos nuestra vida anterior atrás. Y cuando, ahora sí, vivimos o pasamos por la resurrección, es un cambio de vida. Se transforma nuestra manera de pensar y comportarnos. Pero también hay otra situación. Requiere de la intervención de otros. Requiere de ti y de mí. Como dice la escritura en el libro de Thor 3:15, no os hagáis. O sea, no finjáis que no oís. No os hagáis los sordos y servid. El punto es
nos necesitamos unos a otros. Si buscamos en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11 específicamente, casi todo el capítulo habla de la muerte y resurrección de Lázaro. Pero si vemos el versículo 44, algo bien interesante. Los 43 versículos nos hablan pues de todo este pasaje, esta situación emocional, tanto en Jesús como en la familia de Lázaro. Como inclusive hasta se enojan con él. Es que si hubieras venido antes no hubiera muerto. La canción. O sea, y mismo Jesús lloró. Pero, ¿qué pasa? Cuando llegamos al versículo 44, cuando él ordena a Lázaro salir, ¿qué le dijo además? Y ustedes, desátenle. Desátenle. Cuando una persona llega y recibe a Cristo, ¿es salvo? Sí, porque rindió su vida a Cristo y es salvo. Pero no está listo, es un bebecito. Y un bebé necesita atenciones. ¿Es cierto, el pastor tiene que entrar a Cristo? Por supuesto que sí. Pero la iglesia es un cuerpo. Y el cuerpo tiene manos, no nada más cabeza. Así que, manitas, pónganse a trabajar. Esa persona nueva necesita quien la visite, quien le eche porras, quien la disipule. A veces el pastor está tan ocupado que no podría disipularlo. Pero vamos a suponer, hacemos el taller de discipulado. La persona quiere ir pero no puede. Pues dale raite, o sea, eres parte del cuerpo. Échale la mano, quítale las vendas. Imagino a Lázaro cuando se le... Y ¿qué le dijo Jesús? Desátenlo, desátenlo. Y ya pues le entraron las hermanas y los amigos a quitarle las vendas. Capaz que se vuelve a morir asfixiado. Hasta le quitaron las vendas. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Llega a la iglesia, recibe a Cristo, pero se vuelve a morir asfixiados por las vendas. Porque sigue teniendo sus mismos problemas de antes. Sigue teniendo esas mismas ideas. Necesita quien se las arranque. ¿Y cómo se hace eso? Con el ejemplo. Y también, si estás nuevecito en Cristo, no te hagas que puedes solo, no puedes. Aprende esto, por eso somos iglesia, por eso somos un cuerpo. Ve a la reunión de varones, ve a un grupo de estudio de mujeres, ve con los jóvenes, ve a la reunión de matrimonios. Si sabes que lo necesitas, el orgullo no te sirve de nada, te va a hundir más. Es que qué pena, van a saber. Si de todas maneras se te nota. Es como igual de ridículo que en la escuela. A ver, muchos entendieron. Y luego les preguntas, digo porque fui profesor un tiempo, y les preguntas y no sabes, ¿por qué no me preguntan? Es que me da pena preguntar, profe. ¿Y por qué les da pena? Es que luego van a saber que no entendí. Desde el momento que tú entras a la escuela, es obvio que eres ignorante. Si fueras sabio y conocedor, serías maestro. Y ni los maestros, porque los maestros también vamos a tomar clases. Cuando uno va a la escuela implica que no sabes, vas a aprender. Y aquí los domingos venimos a aprender, venimos a alimentarnos. En los grupos de estudio entre semana, en las células de discipulado, vamos a aprender porque no sabemos, porque necesitamos. Y aunque sepas, también se te olvida, necesitamos que nos recuerden. Necesitamos practicar, necesitamos recordar y ver si a otro le ha funcionado, para ver si me animo a hacerlo. Entonces, por eso somos un cuerpo. Por eso. Entonces, sí, Dios te da vida nueva, por supuesto. Tú te arrepientes, Él te perdona, te da vida nueva. Tienes que entrenar para esa vida nueva. Tienes que entrenar para esa vida nueva. ¿Se van a reír de mí otra vez? Pero ni modo. Ni modo. Hubo un personaje en la serie de Dragon Ball que nació y de alguna manera heredó los superpoderes de un villano. Pero Goku dijo, de nada te sirve tener esos poderes si no tienes un buen entrenador. Ven, yo te voy a entrenar y sirve que te hago bueno. Ese es el asunto. La persona está en Cristo ahora, ¿por cuánto tiempo? Si tú lo dejas morir solo, va a morir. ¿Y solo? ¿Y qué va a pasar? Se va a regresar al mundo ahora con un conocimiento equivocado de la palabra de Dios, de que no sirve. Y lo peor es que tiene razón. ¿Por qué? No le sirvió porque no la alcanzó a poner en práctica, no la llegó a entender. ¿Por qué? Porque tú no le ayudaste. Somos familia, mis hermanos, ayudémonos. Somos ejército porque nos cuidamos unos a otros. Y es cierto, somos hospital porque aquí no se le cierran las puertas a nadie. Y aquí se reciben los peores casos. Y qué bueno, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo es el cirujano. Tenemos que participar. La resurrección implica el apoyo y participación de otros. ¿De quién?
de la iglesia. ¿De quién? Mía. ¿De quién? Mía. Mía. Tuya. Gol. Ah, no, esa es otra cosa. Pero tenemos que participar. Y si queremos meter un gol, tenemos que participar. Porque aún esto es trabajo de equipo. El que una persona reciba a Cristo no es más que el puro inicio del camino. Necesita quien lo empuje, quien lo jale, quien le dé ejemplo. Es más, quien le diga por dónde. Porque es solamente el inicio. Entonces, mis hermanos, ¿qué es para ti la resurrección? ¿Qué es para ti? Para mí, es el regalo más hermoso que mi Dios me dio. Es una nueva oportunidad, tanto de ser como de servir. Aprovéchala. Si tú ahora estás en Cristo, entonces busca ayuda y busca a quien ayudar. Así es como vamos a crecer. Tenemos la obligación de compartir con otros, pero también tenemos la obligación de vivir en santidad y de vivir en amor. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es la resurrección para ti? Eso es lo que tienes que considerar. Tenemos un Dios tan grande, tan poderoso y tan amoroso que ya nos dio esa oportunidad. Aprovechémosla al máximo. Como lo hizo Pablo, dijo, es que la obra que hizo Dios en mí no fue en vano. ¿Por qué? Porque he trabajado más que todos. Y es cierto. Gracias a Dios y gracias a hombres como el apóstol Pablo, el evangelio nos llegó a nosotros. Tenemos que ser agradecidos. Entonces, al que mucho se le perdonó, es el que más va a amar. Muestra ese amor. Muestra ese amor. Ya las cosas viejas pasaron. Ya déjalas atrás. Y si las vas a recordar, que sea como un impulso. Simplemente para recordar de dónde te sacó Dios y en la bendición que estás ahora. Pero no para hundirte. Ya no. Que si hubo problemas en tu pasado del matrimonio, si vas a voltear para atrás, que sea para aprender en cuanto a lo que no debes volver a hacer. Porque ahora estás en Cristo y Él te dio la sabiduría para voltear atrás y comprender, y el amor para actuar ahora. Eso sí. Entonces, ¿qué es la resurrección para ti? ¿Qué es la resurrección para ti? Ponte de pie, vamos a orar. Es tiempo de resurrección. Pero ahorita primero, aunque se escuche feo, uno que otro que están por aquí se van a morir, pero a sus pecados. Vamos a rendirle nuestra vida a Cristo y vamos a pedirle que nos resucite con poder. Es tiempo. A Dios no le interesa tu pasado en términos de juicio. Le interesa tu presente para transformarte, bendecirte y darte un mejor futuro. Que por si no lo sabías, ya lo tenía planeado para ti. La cosa es que te dejarás querer. Por eso es tan importante que consagres tu mente para que puedas entender la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que quiere hacer en ti y a través de ti? Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a decirle: Padre Celestial, en esta tarde te entrego mi vida. Porque puedo ver cuánto me amas y cuánto te necesito. Hazme tu hijo, transfórmame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz para pagar por mi pecado, por cubrirme con tu sangre y por resucitar al tercer día. Y por eso tú eres mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, ven a mi vida, toma el control, sana mis heridas, cambia mi manera de pensar, enséñame a amar y a perdonar, y ayúdame a entender tu palabra, porque a partir de hoy soy salvo, soy un hijo de Dios y una nueva criatura, y renuncio a todas las obras del diablo que hay en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Déjame decirte que si tú hiciste esta oración y lo hiciste sinceramente, de corazón, hoy has muerto, pero también has sido resucitado, una nueva vida en Cristo.
Esto quiere decir que ahora mi Dios es tu Dios, mi Padre es tu Padre, y eso nos convierte en hermanos en Cristo. Así que bienvenido a la familia. Bienvenido a la familia. Vamos a orar. ¿Saben? Este es momento de resucitar. ¿Quién se siente muerto en problemas? Pues es hora de resucitar. Morir a esa tristeza, morir a ese rencor, morir a esos pecados, morir a esa enfermedad y resucitar una nueva criatura. Eso es lo que queremos hoy. Si tú le crees al Señor, Él va a obrar. Él va a hacer su voluntad en ti. Si tú le crees lo que tú estás pidiendo y es conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Simplemente créele a Él, créele a su palabra y Él va a obrar. Él va a obrar. El altar está abierto. Es tiempo de resurrección. Es tiempo de gozarnos en el Señor. Ven. Ven, ven, vamos a pedirle que nos renueve, que nos transforme. Ven, ven, ven. Es tiempo de resucitar. Pídele perdón al Señor. Si todavía estás con esas ideas, que te gozas en tus pecados del pasado, inclusive que te sientes mal ahora porque ya no puedes hacer lo que hacías antes, pero eso que hacías antes ofendía al Señor. Pídele perdón por esas cosas. Sé libre. Muere al pecado. Muere al pecado. Muere. Muere al pecado. Muere a tu tristeza, muere a tu dolor. Hay una expresión que usamos muy a la ligera. Cuando tenemos una situación, un conflicto y ya no queremos seguir alegando, seguir discutiendo, es que ahí muere, ahí muere. No, vamos a hacerlo en serio. No es que ahí muere, no, tú muere. Tú muere a tu pecado, muere a tus falsas ideas. Si te han enseñado cosas equivocadas y hoy el Señor te está confrontando con esas ideas equivocadas, muérete a esas ideas. Ya no existes para esas ideas, porque ya no tienen cabida en ti. Empieza a orar, empieza a buscar lo que es tuyo. Clama al Señor, empieza a buscar lo que es tuyo. Él quiere escucharte a ti. Él quiere escucharte a ti. Solo hay un intercesor y ese es nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo orar por ti, claro, por bendición, pero lo que Dios espera es que tú clames a Él. Búscale, búscale de todo corazón. Es tiempo de morir al yo. Si hay cosas malas en ti que ni tú mismo soportas, con más razón entrégaselas. Señor, quítame lo chismoso, lo chismosa. Señor, lo corajudo. A lo mejor no te lo quita, pero te lo regula o te enseña a usarlo de manera prudente y adecuada. Clama al Señor. Señor, ayúdame a ser un hombre de verdad. Ya no quiero ser un chiquillo malcriado, Señor. Apenas tengo 30 años. Quítame la actitud de bebé y de escuincle y ayúdame a entender que ya soy un hombre de 30 años. Muere a tu pecado y deja que el Señor te levante, que el Espíritu Santo te levante como una nueva criatura. Es tiempo. Deja de ser llorón y quejumbroso. Pide al Señor que te reviva como alguien valiente y hacendoso. Es tiempo, es tiempo. Dios te ama, es tiempo. Recuerda que no solo es por ti, también es por tu familia y por las personas que conocerán a Cristo a través de ti. Dios te ama. También espera grandes cosas de ti, porque Él te respalda, Él no te va a dejar solo. Hermoso Señor, ven, ven Espíritu Santo, desciende sobre mis hermanos. Trae, Señor, sanidad, mi Dios, en el nombre de Jesús. Trae fortaleza y ánimo. Trae bendición a toda esta familia, Señor. Glorifícate, Rey. Glorifícate, Señor. Nuevos inicios, crecimientos. Señor, restauración plena, una transformación, Señor, completa en el nombre de Jesús. Señor, aviva el fuego en el nombre de Jesús, Señor. Cambio, Señor. Cambio, Señor, de actitud a una vida nueva, Señor. Para restauración, primeramente en su vida. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por lo que ya has hecho aquí, Señor. Y síguela llevando adelante en este proceso de la santificación. Gloria sea a ti, Rey.
Gracias, Dios, por lo que ya has hecho. En el nombre de Jesús, Señor, ahora ellos pueden pasar a otro nivel, Señor, en su matrimonio y en su relación contigo. Que puedan gozarse plenamente, Señor, en ti. En el nombre de Jesús, precioso Rey. Hermoso Dios. Fortaleza, ánimo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ven sobre él. Ven sobre él. Siendo así